Buenas tardes, soy Blanca Herrero. Bueno, ya me conocéis de las otras clases de leucemia linfoblástica. Voy a contaros hoy la continuación de, la, de las terapias CAR, ¿vale? Que es la última de las clases que vamos a hablar sobre la leucemia linfoblástica aguda, haciendo un poco de resumen de lo que os he ido contando estas semanas, ¿no? Hablamos de la leucemia linfoblástica en grupos especiales, en el Down y en el lactante. Después hablamos de los factores pronósticos, ¿no? De la estratificación del riesgo de los grupos colaborativos en leucemia linfoblástica aguda y también un poquito de la estratificación en la recaída. Bueno, esta semana, a principios de la semana, ¿no? Hablamos de el planteamiento del tratamiento de la leucemia linfoblástica en primera línea, de las fases del tratamiento, un poco de historia y para dar unas pinceladas, ¿no? Del tratamiento de las recaídas, del uso de la inmunoterapia, y esto nos da pie a la clase que vamos a dar hoy de terapia CAR. Voy a compartir la, la clase, si soy capaz. Un segundito. Vale, si veis la pantalla, me lo escribís por el chat, si hacéis el favor. Si lo veis, fenomenal. Muchísimas gracias, Carmen. Pues ya voy a ponerlo en pantalla completa, ¿vale? Y empezamos la clase. ¿Qué vamos a ver en esta charla de hoy? Vamos a hablar brevemente, que os lo introduje el otro día, sobre las generalidades del tratamiento de la recaída, las generalidades del CAR, ¿no? El qué es el CAR, cómo se produce, las fases de producción. Os voy a hablar de la evolución y lo que ha hecho llevar al Tisdagel-Leclucel, que es el CAR comercial más utilizado en leucemia linfoblástica aguda y hoy por hoy el único comercializado. ¿Cuáles son los procesos importantes en la terapia CAR, ¿no? Desde que pensamos que un paciente va a ser candidato a una terapia CAR hasta el seguimiento a largo plazo y brevemente unos resultados sobre la utilización de CAR en pediatría. En cuanto al tratamiento de recaída, esto viene a hilar con la clase del otro día, ¿no? Que la supervivencia es muy alta, pero hasta un 15 o un 20% de los pacientes van a recaer y de esos pacientes, la mitad de los pacientes que han tenido una recaída van a tener una segunda recaída. Es decir, la recaída es un problema inherente a la propia leucemia linfoblástica y es una de las principales causas de mortalidad en oncología pediátrica. En la recaída sabemos que una plataforma inmune, ¿no? El trasplante, cobra mucha importancia en la consolidación, tanto en los pacientes que tienen una leucemia en recaída de alto riesgo como de riesgo estándar, que no tienen una suficientemente respuesta, una respuesta lo suficientemente aceptada, que es muy importante tipar al paciente y a su familia cuando ha tenido una recaída y que es fundamental que si recurrimos a un trasplante como consolidación, tiene que ser con una mínima residual negativa porque esto va a impactar en la supervivencia. En cuanto a los nuevos tratamientos, el otro día os hablé del blinatumomab, ¿no? El anticuerpo que es un anticuerpo dual, un BiTE, ¿no? Que enfrenta el CD3 con el CD19. Hablamos también del inotuzumab, que el target es el CD22, que una vez que esa inmunoterapia reconoce a la célula blástica, se internaliza y es cuando al final la calciceína va a hacer la apoptosis celular. Y hoy os voy a hablar de estos constructos del CAR C, el CAR-T CD19 o CD22, dependiendo del antígeno, que es el que el linfocito T del paciente va a generar un receptor que no tiene de forma constitutiva. Aquí lo que os he contado, ¿no? De la diferencia entre el blina y el lino, ¿vale? En cuanto a el papel que el blina lo utilizamos normalmente cuando hay poca enfermedad, ¿no? Para negativizar mínima residual, frente a que el lino es muy bueno cuando hay mucha enfermedad, que la infusión del blina es continua en 28 días y el lino es semanal, ¿no? Y que para el inotuzumab tenemos que tener cuidado con la enfermedad no oclusiva, el síndrome de obstrucción sinusoidal, porque hay que vigilar bien la toxicidad hepática. Este es el esquema que os puse el otro día, un poco para introducir lo que es la terapia CAR. Al paciente se le recogen los linfocitos T, se purifican
se expanden, se estimulan y se les incuba con un vector viral que hace que esos linfocitos T adquieran ese receptor que no tenían de forma constitutiva y se convierten en un CAR-T, se purifican y se criopreservan y se vuelven a infundir al paciente. Sobre las generalidades del CAR, os he definido que el CAR viene de Chimeric Antigen Receptor, ¿no? De un CAR es un linfocito T que hemos modificado genéticamente para expresar un receptor que no lo tiene. Como los coches son de distintas generaciones, ¿no? A los que vamos añadiendo beneficios, ¿no? De más potencia, más duración, gracias a los dominios coestimuladores. Y hay distintos CAR que van a ir frente a un solo antígeno, CD19, frente a dos, CD19, CD22, distintos CAR que se ponen en tándem, CAR con inhibidores de PDL1 para disminuir esa respuesta inmune si fuera excesiva, con genes suicidas, ¿no? Los CAR están evolucionando en distintos constructos para intentar soslayar los problemas que tienen actualmente el CAR. ¿Cuáles son? Pues que pueden durar poco tiempo y los efectos secundarios derivados de la expansión. El procedimiento os lo he enseñado de otra forma gráfica, ¿vale? Importante que cuando tenemos las células T del paciente, ¿qué hacemos cuando los incubamos con el vector viral? Pues al final el vector viral va a introducirse en el núcleo de nuestro linfocito T, va a intercalar esa información genética en su propio núcleo, va a ser el propio linfocito T el que genere ese receptor que no tenía de forma constitutiva. ¿Qué CAR tenemos actualmente o disponemos en pediatría en España? El tisagenlecleucel, el CAR de Novartis, el Kymriah, que se administra en centros autorizados, que lo veremos después. Luego tenemos el ARI, que es un constructo desarrollado por el Hospital Clínic, que ya está comercializado para adultos y que en niños está en un fase 2, que está reclutando pacientes. Ahora actualmente acabamos de reclutar los pacientes de un fase 2 multicéntrico, ¿vale? Para leucemia en recaída. El auto del Autolus es otro CAR con otro constructo anti-CD19 que también ahora mismo acaban de acabarse los slots, pero bueno, estamos esperando abrir un fase 2 con los buenos resultados que hemos tenido en el Autolus. Y el único CAR actualmente que está activo dentro de los ensayos clínicos frente a leucemia linfoblástica T está en el Hospital Sant Joan de Déu y este CAR anti-CD10A que necesita unos requisitos para poder acceder a este tipo de tratamiento. Os voy a dar una visión de cómo se ha ido desarrollando el CAR que está comercializado en España, cuáles han sido los pasos o los grandes hitos, ¿no? En agosto del 2017, gracias a este ensayo clínico, que es el ensayo pivotal del tisagenlecleucel, que es el ensayo ELIANA, la FDA en Estados Unidos aprobó el tisagenlecleucel como primer fármaco modificado genéticamente para su uso en personas. ¿Por qué se comercializó? Porque tuvo muy buenos resultados. Es un fase 2 que incluyó 75 pacientes en un ensayo multicéntrico, pediátricos, de pacientes con o referencia a múltiples líneas de tratamiento, que más de un 60% de los pacientes habían recibido un trasplante previamente y se les siguió inicialmente una mediana de seguimiento de más de un año. Los resultados fueron muy buenos, eran pacientes muy refractarios, en los que la supervivencia global a 6 meses era de un 90% y a los 12 meses de un 76%, ¿no? ¿En qué veían? Que había una relación entre la supervivencia y la persistencia del CAR, ¿vale? La aplasia de linfocitos B, que es una forma indirecta de ver que el CAR está ahí. Y como efectos secundarios, pues empezamos a conocer, ¿no? Efectos típicos de esta terapia celular, como el síndrome de liberación de citoquinas o la neurotoxicidad. Los pacientes que tienen un CAR persistente tenían una aplasia de linfocitos B, por tanto, carecían de inmunoglobulinas y hubo que reponerlas en los pacientes. Gracias a este ensayo, ¿no? En Estados Unidos se aprobó el fármaco, el Kymriah, y en marzo en España se designó a los centros que el Sistema Nacional de Salud designó como centros CAR.
Además, de forma paralela, Novartis exigió a los centros que habían sido aprobados y designados por el Ministerio para administrar este tipo de terapia que cumplieran unas cualificaciones específicas de Novartis. ¿Cuáles son los centros inicialmente aprobados para terapia CAR? En verde veis los que son en adultos, pero yo me voy a centrar en los pediátricos, ¿vale? En Madrid, el Niño Jesús y de Backup, La Paz. En Cataluña, dos centros, Valdebrón y Sant Joan de Déu. Y en Andalucía, Virgen del Rocío. Actualmente, a los primeros centros, que son los que veis ahí en el mapa, en el 2022 se ampliaron los centros que podían administrar CAR, incluyendo dos centros más en Andalucía, Málaga y Córdoba, Galicia, Murcia y son espacios en Islas Baleares. ¿Qué tiene que cumplir nuestro paciente para poder solicitar un CAR, un tisagelo crucial al ministerio que lo financie? Pues que sean pacientes menores de 25 años, que tengan una leucemia linfoblástica en recaída o refractaria, entendiendo por la misma que cumpla uno de estos criterios, cualquier segunda o posterior recaída de la leucemia, cualquier recaída que suceda después de un trasplante alogénico, si han pasado 6 meses desde el momento de la infusión, eh, desde el trasplante al el momento de la infusión del tisagel-clucel. Si tenemos una enfermedad refractaria primaria, que esto es pacientes que después de 2 líneas de tratamiento estándar siguen teniendo enfermedad, pues pueden ser candidatos a intentar disminuir la enfermedad gracias a un CAR. Lo que llaman enfermedad refractaria secundaria es un paciente que ha recaído y que después del primer ciclo de inducción tiene más de un 5% de blastos. También creemos que es un paciente que se va a beneficiar de este tipo de terapias. Los pacientes Filadelfia positivos que no han respondido o que son intolerantes a 2 o más inhibidores de tirosinquinasa también van a ser buenos candidatos para este tipo de terapia. Y este piegrafeno, que son pacientes que necesitan un trasplante, pero que por criterios clínicos no van a tolerarlo y pensamos que un CAR va a darles menos toxicidad. Hemos visto que el criterio de la edad, que es hasta 25 años, el criterio de su enfermedad. Ahora, los otros criterios, vamos perdonad que se me ha ido, eh, van a tener que expresar CD19 en las células tumorales, porque si no, no tiene sentido administrar este CAR anti-CD19. Tienen que tener un buen estado clínico con un Lansky o un Karnowski por encima de 50 y no tienen que tener toxicidades orgánicas relevantes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una función hepática dentro de los límites, no tener una toxicidad pulmonar importante, no estar con oxígeno a altas dosis, tener una función cardíaca aceptable y no tener insuficiencia renal en función de la edad y el sexo. Los pacientes tienen que cumplir todos los criterios de inclusión que acabo de nombrar y no tienen que cumplir ninguno de los criterios de exclusión. Aquí sí que quiero comentároslo porque, por ejemplo, pacientes con una recaída extramedular aislada, una afectación, una recaída del sistema nervioso central, ¿por qué no pueden ser candidatos? Simplemente es porque los estudios pivotales que se hicieron en su momento no incluían esta población. Probablemente cuando el Ministerio revise con los años de experiencia que llevamos de los CAR la idoneidad, porque se sabe que también el CAR es eficaz para la enfermedad extramedular, probablemente podamos incluir estos pacientes, pero hoy por hoy, si no tiene una recaída combinada que incluya la médula, pues no son candidatos. Si tenemos un síndrome asociado a fallo de médula ósea, ¿qué es esto? Pues una anemia de Fanconi, un síndrome mielodisplásico. No estamos hablando de pacientes con síndrome de Down, que sí son candidatos. Si tenemos un paciente con una infección viral activa, ¿por qué? Porque con la linfodepleción pues podemos tener una reactivación viral. Si el paciente tiene una recaída con infiltración masiva del sistema nervioso central, un SNC3, lo que recomiendan es intentar disminuir y controlar la enfermedad en el sistema nervioso central para pedir y infundir el CAR. Si tenemos un linfoma de Burkitt, o sea, una leucemia madura, no es candidato, ¿vale? Tiene que ser una leucemia linfoblástica aguda. Si el paciente ha recibido un trasplante y tiene una enfermedad de Hato contra huésped, no es candidato. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas de quitar la inmunosupresión. La enfermedad de Hato contra receptor probablemente empeore y vamos a tener problemas derivados del CAR. Si el paciente ha recibido un tratamiento con CAR previamente o si es una persona, una mujer en edad fértil que no quiera tener métodos anticonceptivos, pues tampoco es candidato. Entonces, recordad, todos los criterios de inclusión tienen que cumplirse y no cumplir ningún criterio de exclusión.
Hasta aquí las indicaciones de la financiación del TISAGEL de Crucel, de cómo se ha desarrollado y se ha podido implementar su uso en España. Y ahora os voy a hablar más o menos, este es el grueso de la clase, ¿no? Hablaros de qué es el proceso del CAR, qué hacemos desde que pensamos que un paciente puede ser candidato hasta que hemos infundido el producto, a qué complicaciones tanto agudas como crónicas nos vamos a enfrentar, y lo he dividido en una línea del tiempo, ¿vale? Que he nombrado con estos nombres para ir desgranando cada uno de los procesos críticos en la terapia CAR. En cuanto a la indicación, es muy importante que pensemos en si nuestro paciente puede ser candidato. Es más fácil para los centros que tenemos terapia CAR pensar en la terapia CAR, pero es muy importante que los centros que somos referentes en terapia CAR nos comuniquemos con los centros más pequeños que no lo tienen para estar en contacto, decirles que si tienen alguna duda de si su paciente puede ser candidato, contacten para intentar ayudarles en todos los trámites. Dentro de un hospital que tiene terapia CAR, es importante que sepamos que hay muchas unidades, muchos servicios trabajando para este paciente, ¿no? La unidad de terapias avanzadas que va a gestionar este medicamento de terapias avanzadas, el oncólogo, el servicio de aféresis, farmacia, porque no deja de ser un fármaco genéticamente modificado, la UBI, neurología, enfermería, el laboratorio, ¿no? Al final todos tenemos que trabajar en red para poder dar un tratamiento multidisciplinar. Es importante la comunicación para perder el menor tiempo entre hospitales con los trámites. Hay que presentar al paciente en el Comité Regional de Terapias CAR. Normalmente se hace en el hospital que va, en el centro de origen del paciente, si es de otra comunidad. ¿Para qué? Pues para ver si es candidato, si cumple los criterios de financiación y se va a dar un dictamen favorable por parte de ese comité para que se sigan haciendo los siguientes trámites, decir que el paciente es candidato. Una vez que tenemos un OK de un comité CAR de una comunidad, se realiza la solicitud al ministerio, incluyendo toda la información que solicitan, ¿no? Que cumple todos los criterios de inclusión, ninguno de los de exclusión, que tiene un buen estado clínico, y se valora al paciente. ¿Qué hacemos cuando valoramos a un paciente que va a ser sometido a terapia CAR? Pues tenemos que ver las fechas de quimioterapia para ver los periodos de lavado, ver cuándo le podemos recoger las células. Hay que explicar a la familia lo que es la terapia CAR. Tienen que firmar el consentimiento. Vamos a contactar con Novartis para bloquear un hueco para empezar a producir nuestro CAR, que es lo que se denomina slot. Y como en España la sanidad está gestionada por las comunidades, si el paciente es de otra comunidad, tienen que solicitarse vía SIFCO las autorizaciones para que podamos gestionar este producto. Fundamental una buena coordinación, ¿no?, entre los centros. Aquí, en cuanto a la información de solicitud al Ministerio, este es un ejemplo que utilizamos nosotros en la Comunidad de Madrid, gracias a la Unidad de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, para hacernos a los profesionales más fácil la cumplimentación y asegurarnos que todos los datos que nos va a pedir el Ministerio los hemos rellenado, porque tenemos que cumplimentar un informe normalizado, que es este de aquí. Además, normalmente asociamos un informe actualizado de la situación del paciente y la documentación que creamos que puede ser necesaria para la valoración. Cuando ya tenemos el OK del ministerio, pues tenemos que programar los siguientes pasos, ¿no? Programar la recogida de la féresis, hacer un slot para que en cuanto tengamos ese producto, la fábrica de manufactura de Novartis se ponga a fabricarlo. Tenemos que tener en cuenta esto que se llaman periodos de lavado, es que las quimioterapias tenemos que esperar desde que las administramos hasta que recogemos la féresis para asegurarnos que esos linfocitos que recogemos sean sanos, sean fit, para que lo que recojamos, pues luego después tengamos un CAR de buenas condiciones, ¿no? Va a ser diferente los tratamientos como el trasplante o el uso de fludarabina, que sabemos que son muy linfotóxicos para los pacientes, para los linfocitos, valga la redundancia, pues necesitan periodos de lavados más largos, mientras que los corticoides o tratamientos quimioterápicos de vida media bastante corta, pues pueden ser necesitar periodos de lavados más cortos y podemos casi tenerlos hasta el momento de la aféresis, ¿vale? Sobre el periodo de lavados, lo que veis aquí, en cuanto a los accesos venosos, necesitamos una vía de 2 luces. A veces son niños que colocamos un catéter venoso
central temporal para que por una luz entre y por otra se le devuelve el producto que no va a ser sometido a la criopreservación. Y es importante que Novartis nos exige unas cantidades de linfocitos y de células mononucleadas concretas para poder fabricar nuestro producto. En cuanto a la producción, pues ellos estiman un tiempo no superior a 25 o 28 días. Hasta un 10% de los pacientes vamos a tener un fallo de producción. Puede que los linfocitos CAR no expandan o que haya una contaminación del producto. Entonces, ellos tienen que cumplir en Novartis unos criterios de calidad para podernos devolver el producto. Si no lo cumple 100%, es lo que llamamos fuera de especificación. Se ponen en contacto con el centro CAR y le dicen en qué se ha desviado el producto de sus criterios de calidad y preguntan al centro si el paciente está en condiciones de realizar una nueva féresis y empezar otra vez el proceso, o si el paciente tiene una situación en la que no va a permitir eso, pues podemos aceptar ese CAR, pero sabiendo que no es un CAR perfecto y que no cumple al 100% los criterios de calidad exigidos por Novartis. Y ya se concluye con cuál va a ser la fecha de recepción para poder planificar el resto de la terapia. Mientras el CAR se está produciendo, nuestro paciente es un paciente grave con una leucemia en progresión normalmente, en el que hay que dar tratamiento. Probablemente, si habláramos de la terapia puente hace 5 años o hace 7, no tendría nada que ver con el planteamiento que tenemos de la quimioterapia puente o terapia puente ahora mismo. Antes se pensaba que daba igual con cuánta enfermedad llegaba el paciente, que es importante darle un poquito de quimio para aguantar y que el CAR hacía todo lo demás, pero ahora sabemos por distintas publicaciones y por distintas situaciones que sí que es muy importante llegar a la infusión del CAR con la menor enfermedad posible. Cuanto menos enfermedad tiene el paciente, mejor supervivencia y mejor supervivencia global va a tener y supervivencia libre de eventos. Entonces, ¿qué nos planteamos? Pues que a cada paciente hay que darle una intensidad de quimioterapia o incluso recurrir a inmunoterapia cuando el paciente creemos que tiene mucha enfermedad o una enfermedad refractaria para conseguir entrar con la menor enfermedad. También hay que tener en cuenta que necesitamos un periodo de lavado desde que ponemos la quimioterapia hasta que infundimos al paciente, que también está ampliamente establecido en el manual de Novartis, y muy importante que hay que conseguir un equilibrio entre potencia de respuesta, ¿no? Intensidad del tratamiento y disminuir la toxicidad, las infecciones al máximo con tratamientos muy intensivos. Los pacientes tienen riesgo infeccioso porque normalmente vienen después de muchos tratamientos, ¿no? En cuanto a la enfermedad de base, ahora yo estoy hablando todo de la leucemia linfoblástica, pero en adultos se utiliza el CAR para los linfomas. Si comparamos el linfoma con la leucemia linfoblástica aguda, tienen más riesgo infeccioso los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, probablemente porque reciben tratamientos muchos más intensivos. También el hecho de recibir una linfodeplección antes del CAR va a predisponer a los pacientes a tener más infecciones. Si el paciente ha tenido un CRS, que lo veremos después, un síndrome de liberación de citoquinas, o si el paciente ha tenido que ir a la UBI, pues tiene más riesgo infeccioso. Y es por eso que tenemos que ser enérgicos en el tratamiento profiláctico de las infecciones, ¿no? Antiviral, antibiótico, antifúngico, más o menos sin entrar en detalles. La profilaxis antimicrobiana que se hace en los pacientes receptores del CAR es bastante parecida o bastante homóloga a lo que se hace con los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Cuando tenemos al paciente, ya nos han llegado sus células y queremos ver si el paciente es candidato a infundirse ya, tenemos que haber recepcionado primero el producto correctamente, tenemos que valorar cómo está la enfermedad y cómo está el paciente de forma orgánica antes de la linfodeplección, con pruebas de imagen y, por ejemplo, pues ecocardio, función renal, ecografía para ver cómo está el hígado y, sobre todo, evaluación de cuánta enfermedad tenemos. Y una vez que nuestro paciente cumple con todos los requisitos de haber hecho todas las pruebas que consideramos necesarias y está en una situación lo suficientemente controlada, procederemos a la linfodeplección. Es dar una quimioterapia que va a linfodepleccionar los linfocitos del paciente para que una vez que introduzcamos en los linfocitos T-CAR vayan a tener vía libre para poderse expandir y así reconocer a las células de la leucemia y poder acabar con ella. ¿Cuál es el esquema más típico de la linfodeplección? Fludarabina 30 miligramos metro cuadrado durante 4 días, con adición los 2 primeros días de ciclofosfamida a dosis de 500 miligramos metro cuadrado. En cuanto a los accesos venosos, inicialmente nosotros nos manejábamos con un portacat, con una vía central,
y de forma paralela o similar a lo que hacemos en el trasplante, que cogemos una segunda vía central, un catéter femoral o un PIC, pues hacíamos lo mismo, pero ahora lo que hacemos es individualizar cada caso, ¿no? En función con la enfermedad con la que entren. Si esperamos que haya muchas complicaciones, pues puede que cojamos un segundo acceso, ¿no? Un PIC, pero si el paciente entra con muy poca enfermedad y no ha tenido grandes complicaciones, solo nos manejamos con la vía central, el reservorio subcutáneo que tenga el paciente. ¿Qué hacemos? ¿Qué es la infusión o cuándo hay que hacer la infusión? Pues se hace entre 2 y 14 días después de haber hecho la linfodepleción. Si por lo que fuera el paciente tiene que retrasarse más de 14 días desde la linfodepleción, habría que repetirla. Es importante que no podemos infundir a los pacientes si tienen infecciones activas, si tienen una progresión franca, si hay una reactivación de la enfermedad de injerto contra huésped o si tiene alguna toxicidad que no hemos conseguido revertir. En esos momentos hay que esperar a infundir al paciente a que se recupere. Importante que con farmacia hablemos, esto tenía más importancia en los pacientes cuando tuvimos la epidemia de COVID, ¿no? Porque si os acordáis, el tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6, fue un fármaco utilizado en, ¿no?, los síndromes inflamatorios de activación macrofágica asociados al COVID. Entonces, era importante que si nosotros teníamos un paciente CAR que pudiera necesitar esta medicación, nos asegurábamos que la teníamos, porque durante la pandemia hubo problemas de stock. Y una vez que hemos comprobado que nuestro paciente está en condiciones adecuadas para infundirse, lo que hacemos es avisar a nuestro compañero, perdona, disculpad, perdona, a nuestros compañeros para que descongelen el producto. La descongelación se hace atemperando el producto al baño María, ¿vale? A 37 grados y al paciente hay que premedicarlo previamente. Se comprueba etiqueta de que sea el paciente y la infusión es una infusión muy corta, ¿vale? Dura minutos porque el volumen pues suelen ser unos 20-25 mililitros que suelen pasar en 2-3 minutos, ¿vale? Al paciente, pensad que este es un momento muy importante para ellos, ¿no? Porque han recaído a muchos tratamientos y esa infusión es un momento en el que ellos pues tienen puestas muchas expectativas y que hay que explicarles bien en qué es el procedimiento, como el producto va criopreservado. A veces ese conservante, que es el DMSO, hace que la habitación huela un poco un olor peculiar, es igual que los trasplantes que se han congelado o criopreservado el producto y tenemos que vigilar la posibilidad de alguna reacción alérgica durante la infusión. El CAR en el tisagenocrucel va a ser diferente si el paciente pesa más o menos de 50 kilos. Si pesa menos va a infundirse una cantidad de CAR T en función de los kilos de peso, mientras que si el paciente pesa más de 50 es una cantidad fija que oscila entre 0,2 perdonas, y 5 por 10 a la 6 células CAR T positivas. Y ahora os voy a hablar de las toxicidades agudas y a medio plazo de los pacientes sometidos a terapia CAR. Para cuando infundimos un paciente es importante que todos los servicios que puedan participar en el control del paciente lo sepan, intensivos, neuro, laboratorio. La labor de enfermería es fundamental porque, como os voy a explicar ahora, tienen un cuidado y se esfuerzan por detectar de forma precoz el CRS y la neurotoxicidad mediante escalas y una serie de cuestionarios. Podemos tener otras complicaciones como el síndrome de lisis tumoral, la activación macrofágica o infecciones porque es un paciente muy tratado. ¿Qué es el síndrome de liberación de citoquinas? Bueno, pues es un efecto derivado directamente de la terapia CAR. Es un efecto secundario habitual. Hasta un 60 o un 70% de los pacientes va a tener algún grado. Lo que suele empezar, la mediana de inicios entre el día y los 10 días desde el inicio del tratamiento, normalmente en torno a los 3-5 días, y se suele resolver en torno a una semana desde que se inicia la clínica. ¿Por qué se caracteriza? Pues sobre todo por fiebre, ¿vale? ¿Cuándo pensamos que un CRS va a ser más grave? Pues cuando empieza la fiebre antes, cuando tenemos mucha carga de enfermedad antes de infundir al paciente, si aparte de fiebre alta y persistente es muy precoz y si hay signos asociados de infección activa, pues vamos a tener con mayor probabilidad un CRS más grave. La fiebre es el síntoma guía, no hay CRS sin fiebre,
¿vale? Y luego hay otros dos parámetros que nos vamos a basar, que es la estabilidad de la tensión arterial y el uso o no de necesidad de oxígeno suplementario, ¿vale? Aunque no puntúa ni gradúa la gravedad del CRS, en los niños vemos que hay una fuerte relación entre la presencia y el desarrollo de un CRS y la presencia de taquicardia mantenida en los turnos anteriores de enfermería, ¿no? Yo siempre digo que cuando hay que vigilar a un paciente CAR tenemos que ver cómo está su corazón, porque después de, justo cuando el paciente hace fiebre, si tú vas a mirar las gráficas, ya en los turnos anteriores en los que no ha tenido fiebre, va teniendo 10, 15, 20 latidos por encima de lo que está habitual para ese paciente. En casos muy severos, pues podemos tener un fallo multiorgánico, un síndrome de activación macrofágica, un síndrome de fuga capilar que nos puede comprometer el manejo de los pacientes. Esta es la gradación propuesta por la EBNT para el síndrome de liberación de citoquinas, en el que, como veis, en cualquier grado siempre tiene que haber fiebre. En el grado 1 solo hay fiebre. En el grado 2, aparte de fiebre, va a haber o hipotensión, que sí que responde a fluidos, o necesidad de oxígeno, que responde a unas gafas nasales. Eres un grado 3, nuestro paciente es un grado 3, sí. Además, no responde bien al volumen y necesita inotrópicos para controlar la tensión, o si ya la oxigenoterapia tiene que ser en forma de alto flujo. Y tendríamos un CRS grado 4 si además de paciente tener fiebre, tiene inestabilidad que necesite varios vasopresores para mantener la tensión o si necesita presión positiva, ya sea con una CPAP, una intubación o conectar a ventilación mecánica en nuestro paciente. Dependiendo del grado de CRS y sobre todo dependiendo de la velocidad de la instauración del paciente, pues seremos más o menos agresivos con el tratamiento. Tratamientos antiinflamatorios dirigidos como el tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6, o el cetuximab, que es otro inhibidor de la interleuquina 6, anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1, corticoides y, bueno, pues por supuesto tratamiento sintomático, ¿no? Oxigenoterapia o vasopresores si son necesarios. Pasamos del CRS a la otra complicación aguda típica de la terapia celular, ¿no? Se llama ICANS, es el acrónimo de Immune Effector Cells Associated Neurotoxicity Syndrome, que es neurotoxicidad asociada a la terapia celular. O sea, es algo muy específico de este tipo de tratamientos. El inicio es más tardío. Normalmente, desde que empieza hasta que el paciente llega a su pico de severidad máxima, pasa entre 1 y 1 semana y se suele resolver en torno a los 7-10 días, ¿vale? Es menos frecuente tener una neurotoxicidad grave, grado 3 o mayor, y es típico, aunque tampoco puntúa, ¿no? Que los pacientes están como muy temblorosos. ¿Cómo lo podemos ver? Porque tú les pides que escriban, pues su trazado normal se vuelve mucho más tembloroso y menos recto. Podemos tener convulsiones, afasias y casi cualquier manifestación neurológica. ¿Cuáles son los cuáles son los factores de riesgo de neurotoxicidad? Pues tener mucha enfermedad, haber tenido alguna alteración estructural en el sistema nervioso central, eh, si el paciente ha tenido un CRS grave, si tienes una LDH muy alta antes de la infusión, es decir, si tienes más enfermedad, pues vas a tener más neurotoxicidad. Y aquí también vemos cómo se clasifica, ¿no? El CRS, perdón, el ICANS en función de, por un lado, la velocidad de instauración y también de las cosas que le pasan a nuestro paciente, ¿no? Ahí veis la puntuación ICE o la puntuación CAP, que son puntuaciones de cosas que el paciente puede o no puede hacer para hacernos una idea de cómo es su sistema de alerta y cómo está cognitivamente. Si el paciente, por supuesto, pierde la conciencia, pues al final gradúa en el ICANS como más toxicidad, si tiene una convulsión, si tiene debilidad o paresia muscular y si tiene elevación de la presión intracraneal, que es algo extremadamente infrecuente. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente? En función de la gravedad y la velocidad de instauración, pues más o menos tratamiento. Deciros que podemos utilizar distintos inhibidores de interleuquinas, ¿no? El anakinra que os hablé en el CRS es muy bueno para la neurotoxicidad. Si el paciente presenta toxicidad tipo CRS y neurotoxicidad asociada, el antiinterleuquina que recomendamos es el siltuximab porque penetra bien la barrera hematoencefálica y en las pacientes con neurotoxicidad utilizamos de forma precoz corticoides. Inicialmente a dosis bajas para retirar en cuanto podamos, pero si compromete la vida del paciente, pues podemos tener que recurrir a altas dosis de corticoides.
Ya estamos terminando esta parte. Toxicidades a medio plazo. Pues vamos a ver, vamos a seguir la enfermedad de forma directa o indirecta. Vamos a ver si el CAR está ahí. Y os voy a hablar brevemente de las citopenias que podemos tener con un paciente post-CAR, en la reposición de inmunoglobulinas y la importancia de la vacunación. Monitorizamos la respuesta evaluando la enfermedad tanto en médula como en líquido. Esta es una propuesta de seguimiento, pero habrá que individualizar con el riesgo de cada paciente concreto. Monitorizaremos la presencia de CAR de forma directa con PCRs de CAR o con citometría de flujo y de forma indirecta con determinar que el paciente sigue en aplasia de linfocitos B. ¿Cómo lo podemos ver? Primero, por la reconstitución inmune, que no vemos linfocitos B, y segundo, porque si no hay linfocitos B, el paciente no va a fabricar inmunoglobulinas. Nos basamos sobre todo en la inmunoglobulina A y la M para ver si el paciente produce o no produce las suyas propias, porque la IgG va a estar falseada porque nuestros pacientes van a reponerse inmunoglobulinas de forma periódica, con lo cual los valores de IgG no van a servir para determinar si el paciente tiene aplasia o no de linfocitos B, pero sí la periodicidad con la que vamos a reponerle las inmunoglobulinas. En cuanto a la pérdida del CAR, es que de repente el paciente va teniendo cada vez más linfocitos B porque el CAR ya no está ahí y dependiendo de cuánto tiempo pase o no, pues tenemos que ser más agresivos en la estrategia para intentar que el paciente no recaiga o no. En cuanto a la recaída, dos grandes tipos de recaídas CD19 positivos y CD19 negativos. Si el CAR está presente y hay mucha enfermedad, al final lo que hace la leucemia para sobrevivir es quitar, esconder ese receptor, entonces lo que llamamos recaída CD19 negativo. Y si el paciente pierde el CAR, pues a veces la enfermedad vuelve con una recaída CD19 positivo. Es importante ver si la situación del paciente, si podemos meterlo en un ensayo clínico, si se ha trasplantado previamente o no, para planificar si el paciente tiene alguna estrategia de tratamiento con opciones curativas o no. En cuanto a las inmunoglobulinas sustitutivas, sí reponemos en niños. El objetivo inicial era como 600, llegar a un valle de 600. ¿Por qué? Porque eran los valores que había de forma análoga a lo que se hacía con la agamoglobulinemia de Bruton. Ahora se ve que podemos tener unos valores un poquito por debajo. Se administra cada 4 semanas, inicialmente intravenosa, y cuando el paciente tiene una situación de estabilidad se puede pasar a administrarlo de forma subcutánea. En cuanto a las vacunas, parecido a lo que hacemos en el trasplante, recordar que si el paciente tiene presencia de CAR y tiene aplasia de linfocitos B, las vacunas no son igual de eficaces, que tenemos que evitar las vacunas vivas en lo que el paciente esté muy inmunodeprimido, pero bueno, hay guías para recomendar la vacunación de estos pacientes. Ya para terminar, es un fármaco, es un medicamento, entonces tenemos que seguir los registros de farmacovigilancia, en este caso, gracias a una plataforma del Ministerio que se llama Valtermed. También tenemos que registrar los pacientes en registros tanto locales como internacionales para poder dar más consistencia a nuestros resultados. Y ya para terminar, en los últimos 5 minutos solo os voy a poner unos ejemplos de vida real, no de ensayos. El primer trabajo que os pongo es el ensayo de la actualización de Leliana, que es el estudio pivotal. ¿Por qué os lo traigo? Porque inicialmente el que os comenté era con un seguimiento de 13 meses y este es un seguimiento de 38 meses, o sea, a 3 años de los primeros pacientes que se infundieron. La supervivencia libre de eventos se queda en un 44% con una estabilidad y la supervivencia global en torno a un 63%, que son supervivencias muy altas para pacientes que son súper refractarios. Cuando traemos el CAR, el tisagenocrucel, a la vida real, eh, vemos que los resultados, tanto en respuesta como en duración de la respuesta, son similares a los de Leliana, que consigue supervivencias buenas con enfermedad negativa, con una supervivencia libre de eventos también muy parecida a los de Leliano, y con un perfil de seguridad puede que incluso algo mejor que Leliana, porque probablemente fueran pacientes menos refractarios, pacientes que un porcentaje no desdeñable entraba en remisión completa. Entonces eso hace que tengan menos complicaciones de tipo CRS o neurotoxicidad. En cuanto a el CRS concreto, similares. Y ahora os voy a hablar de lo que os he dicho que ha cambiado más en estos años, ¿no? El impacto de la carga tumoral en los resultados posteriores. Este es un estudio que habla de 200 pacientes en los que se consigue un 79% de respuesta de remisión completa por intención de tratar y el 85% de los que se infundieron en CAR tenían respuesta completa y la mayoría de ellos con mínima residual negativa. Aquí en estas gráficas podéis ver que clasifican a los pacientes entre los que se infunden sin enfermedad, que son los de verde, mientras que los que se infunden con un poquito de enfermedad o con enfermedad alta, que tienen
peor supervivencia en todos los términos, tanto supervivencia libre de eventos, como supervivencia global, como duración de la respuesta. Esta es la tabla que refleja lo que os acabo de explicar en las gráficas, ¿no? Que es importante intentar en la medida de lo posible infundir a nuestros pacientes con la menor enfermedad posible para tener unos mejores resultados. Y esta es una publicación del grupo español, ¿no? En la que participamos todos aquellos que tratamos niños con leucemia linfoblástica y con terapia CAR, en el que se consiguió una respuesta completa de un 90%. Pero hasta un 60% de los pacientes pudieron tener una recaída posterior y clasificamos a los pacientes entre los que se infundieron con alta carga tumoral y baja carga de tumoral. Y lo que os quiero traer es que recaen de forma diferente. Los pacientes que tienen una alta carga tumoral, la mayoría de las recaídas son CD19 negativos, es decir, hay mucha enfermedad, el CAR está haciendo su función y lo que hace la leucemia para poder sobrevivir es esconder ese antígeno. Entonces, aunque haya CAR, el CAR no ve la leucemia y no puede combatirla. Y los pacientes que tienen baja carga tumoral suelen tener recaídas CD19 positivas porque como no hay estímulo, no hay enfermedad, el CAR se suele agotar, deja de expandirse y cuando ya no hay, el paciente no está protegido porque no tiene CAR en su organismo, pues al final la leucemia vuelve como era al principio, con una recaída CD19 positivo. Y hasta aquí era lo que os quería contar, un breve resumen de lo que me gustaría transmitiros de la terapia CAR en pediatría, en pacientes con leucemia linfoblástica, es que ha cambiado el paradigma de estos pacientes con leucemia en recaída o refractarios, dándoles o planteando posibilidades de curación en esos pacientes que hace años no las tenían. Es cierto que precisa, por lo menos en España, un circuito de aprobación para la financiación estricto y que hay que conocerlo para intentar minimizar los tiempos de espera. Fundamental que tengamos una buena relación entre los centros CAR y los centros que nos van a referir a los pacientes. Dentro del propio hospital que administra terapia CAR, se necesita una unidad multidisciplinar con todos los profesionales al servicio de nuestro paciente y tenemos que seguir mejorando, ¿no? El seguimiento tanto de las complicaciones agudas como a medio o largo plazo para así hacer que nuestros pacientes CAR tengan una mejora en su calidad de vida. Y existen controversias que hoy por hoy todavía no están, o cuestiones que todavía no están dilucidadas, ¿no? Como el uso de otros constructos de CAR, qué pacientes van a beneficiarse de un CAR y un trasplante, qué pacientes es mejor que se trasplanten y luego se hagan un CAR, son enemigos, son complementarios, hay pacientes que necesitan todo, nuevas indicaciones, ¿no? Acercar a pacientes que sabemos que tienen muchas posibilidades de recaer, pues igual hay que consolidar la respuesta ya obtenida con la quimioterapia con un CAR en primera. Otros constructos carduales, ¿no? Para intentar disminuir todos los problemas o las carencias que tienen nuestros CARs actualmente y ofrecer mejoras para el pronóstico de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Y hasta aquí mi clase. Hoy he conseguido ajustarme al tiempo que normalmente tengo para las presentaciones. No sé si tenéis alguna pregunta y si no, pues nos veremos en alguna otra asignatura, aunque con esta clase acaba mi participación en la asignatura de leucemias y linfomas. Como ya os dije el primer día, cualquier duda, cualquier problema, a través del foro y de los coordinadores de las asignaturas me lo harán llegar para intentaros solucionároslas lo más rápido posible. Bueno, daros la enhorabuena por estar cada día a las 4 de la tarde escuchando la clase y nada, y animaros a que sigáis trabajando como hasta ahora. Un saludo. Gracias, Carmen.